Buenos días, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de dos procesos cognitivos más, atención y memoria. Bien, estos procesos cognitivos también están bastante relacionados y digamos que uno se apoya en el otro, ¿no? Empecemos por la atención y seguimos con memoria. La palabra memoria, y probablemente me han escuchado decirlo en varias ocasiones, la memoria como que se difumina, como que eh, se procesa en diferentes lugares, ¿no? Pero sin embargo es algo fundamental y nosotros como que al parecer lo confluimos o pensamos que es un todo, ¿no? Pero hay preguntas que se dan al respecto, ¿no? Hay interrogantes. Mm, ¿Por qué olvidamos las cosas, por ejemplo? Porque olvidamos conocimientos, pero también olvidamos sucesos, también olvidamos en otras ocasiones aprendizajes sabidos. De repente sabía, qué sé yo, em, realizar una actividad determinada, pero con el tiempo lo aprendí de chiquita a hacer una cosa, ¿no? O de repente tejer determinados puntos y ahora ya no sé cómo hacerlo, algo así, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de olvido porque hay diferentes tipos de memoria. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Tiene importancia? ¿Es importante que una persona pueda olvidar? ¿O no es importante? Más bien es grave o no. Existen trastornos de la memoria, creo que seguramente sabemos. ¿El olvido es un trastorno de memoria o no? ¿Se puede mejorar la memoria o ya nacemos con una memoria determinada, ¿no? ¿Y por qué las personas adultas mayores, muy mayores, de repente como las que están allí en la caricatura, empiezan a olvidar cosas, objetos y situaciones, ¿no? Acciones también empiezan a olvidar. ¿Por qué razón? ¿Qué cosa es lo que explica esto? Entonces, vamos a revisar el día de hoy qué cosa es la atención primero, cómo se vincula con la memoria, cómo se define la memoria, qué etapas existen en la memoria, a qué se le llama enfoque modélico de la memoria, qué tipos de memoria existen, a qué se le llama procesos de control de la memoria, qué es el olvido y qué trastornos de la memoria podemos ubicar. Empecemos por lo que es atención. Cuando hablamos de atención, podemos estar hablando de un proceso de selección, yo selecciono como si fuera, digamos, una suerte de filtro, como si fuera una suerte eh, de coladera, de cernidor, donde se quedan algunas cosas y otras simplemente pasan, ¿no? Se pasan, se olvidan. Entonces, la atención es ese proceso que nos permite seleccionar un tipo de información y dejar otro tipo atrás, ¿no? Existen diferentes tipos de atención, pero la atención también es un proceso de control, ¿ah? Un proceso de control de la memoria. Quiere decir que controla la memoria también. Cuando les hablan de proceso de control, a lo que se están refiriendo es a una situación que puede mejorar, en este caso, la memoria, o puede empeorarla. Entonces, la atención es un proceso de control. ¿Por qué? Porque puede mejorar o empeorar la memoria, dependiendo de cuánta atención pongamos. Bien, existen dos clasificaciones que son las más frecuentes respecto a la atención. Una primera es de acuerdo al interés del sujeto. Y allí ven tres tipos de atención, que estoy segura que no va a ser complicado poder recordarla. Sostenida, selectiva, dividida. ¿Cómo me acuerdo cuál es cuál?
Uno, la atención selectiva es aquella que siempre nos pidieron y nos pedirán seguramente en diferentes ocasiones. La que nos piden siempre, puedes atender lo que te estoy diciendo, atiende lo que te señalo, atiende tal cosa, atiende tal otra. Eso es memoria selectiva. O sea, la memoria selectiva es, mira esto y deja de mirar el resto. Óyeme a mí y deja de oír, entre comillas, entre paréntesis, distraerte con otros ruidos o voces. Eso es la atención selectiva. Seleccióname. Puede ser que yo en la atención selectiva atienda, ponga todos mis sentidos en un estímulo determinado. Puede ser que sea en un tipo de estímulos. Búscame todos los botones rojos. Ya está. O puede ser en una parte del estímulo. Atiende esta parte del ejercicio. Entonces, la atención selectiva es la que me piden. Esa es la atención selectiva. Escúchame a mí y no al resto. Mírame a mí, mira lo que te estoy señalando y no te distraigas con otra cosa. Eso se llama atención selectiva. Otro tipo de atención es la llamada atención sostenida. Cuando hablamos de atención sostenida, hablamos de la atención que se requiere para poder realizar una actividad. Para poder realizar una actividad se requiere atención, que tú concentres todo hasta terminar la actividad. A eso se llama atención sostenida. La atención sostenida, por lo tanto, puede ser muy corta o puede ser muy larga. Puede ser tan corta como subir un peldaño. Necesitas atención sostenida para subir una escalera, para subir de un peldaño a otro. Necesitas atención sostenida. O sea, ¿por qué? Porque la atención sostenida es la que yo necesito para poder realizar una actividad determinada. La persona más inquieta, más hiperkinética que conozcan, tiene atención de tipo sostenido, ¿no? La persona más inquieta es tu sobrinito que llega a tu casa, patea al perro, se sube a la mesa, tira el jarrón, tiene atención sostenida, porque por el solo hecho de caminar necesita atención sostenida. Para patear al pobre animalito necesita atención sostenida, si no daría patadas en el aire, pero no, le da a la mascota. Para subir a la mesa necesitas la atención sostenida, porque si no estaría dando saltos o intentos en el aire y no, él necesita subirse a la mesa. Entonces su brinco que dé o de repente, su movimiento que haga tiene que subirlo a la mesa. Entonces la atención sostenida puede ser así de corta como para realizar una actividad o puede ser larga, como la imagen que muestra ahí la chica que está leyendo algo y que se queda, y les debe haber pasado a ustedes en algunas ocasiones, se quedan como embebidos en una lectura y como que todo el resto desaparece, ¿no? O sea, ni te das cuenta que te están llamando o que se pasó la hora. ¿Por qué? Porque tu atención estaba puesta en la actividad que estabas realizando, ¿no? Un cirujano que a veces opera 5 horas, 6 horas, ¿no? Tiene que tener atención sostenida para poder realizar hasta terminar la operación. Y finalmente la atención dividida, que su solo nombre ya nos dice de qué se trata, que es la atención que tú pones en 2 o 3 actividades. Pudiera decir en 2 o más actividades, pero ¿quién realiza más de 3 actividades a la vez, bien hechas? Difícilmente, ¿no? ¿Puede existir alguna persona? De repente sí puede existir, pero generalmente son 2 o 3 actividades. La señora está hablando por teléfono, está ayudándole
al hijito a realizar la tarea, ¿no? Parece. O puede ser las recepcionistas, contestan el teléfono, siguen digitando un oficio, una carta, una solicitud y de repente hasta están comiendo su refrigerio. Están haciendo varias cosas a la vez. Para que la atención dividida funcione, las personas o las actividades tendrían que cumplir con ciertos requisitos. La situación en sí tendría que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, las actividades que se realizan simultáneamente no deben requerir o tendrían que requerir de modalidades sensoriales diferentes. Algo que probablemente ustedes hagan, escuchar música y leer. Claro, son dos modalidades sensoriales diferentes, puedo hacerlas simultáneamente. Pero ver un video y leer, no, ahí no vas a hacer bien, ninguna de las dos. Entonces, afectan modalidades sensoriales diferentes. Una de las actividades tendría que convertirse en mecánica, automática, ¿no? Tendría que ser generalmente una actividad motora y generalmente ya automática. Estoy de repente corriendo y conversando con alguien, trotando y conversando con alguien, manejando bicicleta y tarareando una canción, ¿no? O dictándole de repente al celular un mensaje, ¿no? Entonces estoy haciendo dos o más actividades a la vez, pero una de ellas ya es rutinaria. Estoy planchando y estoy mirando una película de repente. Entonces, una de las actividades es motora y es automática. Eso es importante. Y en tercer lugar, las actividades que se hacen simultáneamente tienen que ser digamos, de interés medio. No tienen que ser muy importantes, no, no, o muy complejas tampoco, ¿no? Sino medio. Puedo de repente, como decir, bueno, en el caso de la señora, ¿no? Está hablando por teléfono, tal vez sea algo muy importante, tal vez no, y está atendiendo al niño, pero no le está resolviendo una ecuación ni nada, lo está atendiendo, lo está viendo que no se haga daño, ¿no? Pero no podrías de repente solucionar una ecuación compleja y resolver los problemas con tu pareja. Pero yo te dije pero no, no, o sea, ninguna de las dos cosas vas a hacer bien. Entonces, la atención dividida funciona cuando se han cumplido los requisitos mencionados. Según la actitud, podríamos encontrar dos tipos de atención. La voluntaria, que es aquel tipo de atención donde el sujeto desea atender voluntariamente por interés propio, concentra su atención en unos estímulos determinados, me interesa el tema, entonces estoy leyendo, ¿no? Me interesa recoger ese número telefónico y entonces así es, hay un parlante con música muy fuerte, ya díctame que yo te escucho, ¿no? Es atención voluntaria, concentro y me esfuerzo por hacerlo. Y atención involuntaria, que es la atención que ustedes ya han escuchado hablar de ella, que depende de la formación reticular y que es la atención en la cual tú atiendes, pero como un reflejo, como producto de eh, el estímulo que jala tu atención, de un estímulo que es muy intenso en color, intenso en volumen, en ruido, o fuera de contexto. No es algo que se espera en la situación y aparece. O está fuera de contexto o es demasiado intenso. Estás en el micro, yendo a tu casa o en el metropolitano, hasta cabeceando, y por ahí hay una luz de repente que te llama la atención, muy intensa, el movimiento también es fuente de atención, ¿no? Entonces, volteas a ver, eso es atención involuntaria.
el estímulo llamó tu atención. O estamos tranquilos acá revisando todo esto y de pronto en tu casa a alguien se le cae una ruma de platos. Entonces el ruido es estruendoso y no es un ruido que tengas que escuchar todos los días. Está fuera de lo esperado. Entonces vas a voltear inmediatamente, ¿no? Entonces eso se llama atención involuntaria. O de pronto estás en clases y entra, qué sé yo, una persona dando aspas de molinos, haciendo aspas de molino. Obviamente en el aula no se espera que suceda eso, entonces sales a ver. O alguien con una ropa de color fosforescente que llama la atención, entonces obviamente todos van a voltear. ¿Por qué? Porque el estímulo está fuera de contexto. Si vas al circo y ves colores llamativos, no te llama tanto la atención, ¿no? Y vamos a la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es el proceso a través del cual se registra, se almacena y se evocan recuerdos. Se registra una situación, se anota, se guarda, se almacena, se guarda, se almacena y se evoca, se recuerda cuando sea necesaria. Si no hay registro, almacenamiento y recuperación, no es memoria. Si solamente almaceno, pero después no hay cómo recuperarlo, no es memoria. Existe una metáfora, una analogía que se hace con el aparato computador. Claro que ahora ya no estaría tan clara por la evolución tecnológica de los equipos, pero la idea era la siguiente, ¿no? En la memoria, yo primero registro la información. En la computadora, yo digito la información. Entonces, el registro viene a ser digamos, lo análogo a registrar mi información, a escribirla, a anotarla. Lo almaceno cuando yo le hago clic y lo guardo en la pantalla de mi computador. Entonces, eso es el almacenamiento, es la analogía. Y la recuperación es cuando yo abro la carpeta y saco los archivos que había guardado. Similar, yo ya lo tengo guardado en mi memoria, pero todo el tiempo no estoy pensando en eso que guardé. No todo el tiempo estoy pensando en todos los conocimientos que he adquirido o todas las vivencias que he tenido, no, de ninguna manera. Pero si alguien me habla del tema, entonces inmediatamente yo saco ese material y lo utilizo según lo necesite. Entonces, esa capacidad de recuperación es el recuerdo. Entonces, por eso se hace la analogía con el funcionamiento de la computadora. Atkinson y Shiffrin preparan este modelo, donde la memoria viene a ser un tipo de multialmacén. Entonces, lo que ellos dicen es, la memoria es un almacén múltiple, un almacén que tiene por lo menos 3 ambientes. El primer almacén es el almacén denominado registro sensorial. Quiere decir, llegan los estímulos y ahí se anotan, se registran, ¿ya? Se registran, se detectan. Otro almacén es el almacén en el cual permanecen durante un tiempo. Ya se registraron, ahora pasan a este almacén donde van a estar temporalmente, mientras los uses, mientras lo trabajes, mientras estés trabajando con esos elementos o mientras lo necesites, allí lo tienes, en tu almacén a corto plazo. De allí, por lo tanto, de este almacén a corto plazo, como yo estoy trabajando con el material, salen mis productos. La respuesta que voy a dar al ejercicio, la respuesta que voy a dar a la pregunta, etcétera, ¿no? O la acción que voy a emprender de acuerdo a lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, ese es el almacén a corto plazo. Importante porque de ahí van a salir nuestras acciones. Pero
Una vez que ya terminé de trabajar con ese material, si es necesario y si utilizo los procedimientos adecuados, lo puedo guardar teóricamente a un almacén, a un depósito si quieren, donde puede permanecer para siempre. Entonces ya este material, ya terminé de trabajar con él, pero es importante. Entonces lo guardo en mi depósito de largo plazo. A ese le llaman almacén de largo plazo. Entonces el enfoque modélico de Atkinson y Chifri lo que nos dice es eso. La memoria es un multialmacén, o sea, un almacén múltiple, donde en cada almacén, o sea, en cada lugar, los estímulos, eso que se denomina acá el input, los estímulos permanecen por un tiempo determinado. El registro sensorial solamente duran lo suficiente como para ser capturados, captados, registrados. De ahí pasan al almacén de corto plazo, donde van a ser usados, donde se va a usar el material, se va a trabajar con el material. ¿Para qué voy a trabajar con eso? Para dar una respuesta. Y luego, si es importante y si cumple con ciertos requisitos, puede ser archivado para siempre y pasa al almacén de largo plazo. En este modelo o en este enfoque modélico de Atkinson y Shiffrin, cada uno de estos almacenes tiene un proceso de control. ¿Qué significa esto? Como les decía anteriormente, un proceso cognitivo que va a permitir que cada uno de estos almacenajes, por llamarlo así, sean mejor o sean peor. O sea, va a obstaculizar el almacenamiento, la permanencia durante cada uno de estos momentos, lo va a perjudicar, lo va a entorpecer, va a interferir o lo va a mejorar. A eso se llaman procesos de control, ¿ya? A esos procesos cognitivos que mejoran o interfieren en la permanencia de los estímulos en cada uno de estos almacenes. Se le llama proceso de control. Por lo tanto, y de acuerdo a ello, tenemos tres tipos de memoria. De acuerdo a cuál almacenaje, en qué almacenaje esté los estímulos. La memoria sensorial, memoria a corto plazo y la memoria de largo plazo. ¿Qué es la memoria sensorial? Lo que veíamos hace un momento como registro. La memoria sensorial es aquel registro que se realiza en los órganos sensoriales. Si es visual, en la retina de mi ojo; si es auditivo, en mi oído interno; si es olfativo, en el fondo de mis fosas nasales, en los cilios. Entonces, allí en ese lugar se va a registrar, va a permanecer el estímulo por un tiempo muy corto, breve, chiquitito, por un tiempecito está ahí, ¿ya? Un tiempecito que puede ser tan pequeño como 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo, o sea, ni siquiera llega al segundo. No, no llega al segundo. 5 décimas de segundo vendría a ser pues medio segundo, ¿no? ¡Wow! Ese tiempo es el que va a demorar en el órgano sensorial. Otra pregunta. Entonces, si es la permanencia del estímulo en el órgano sensorial, quiere decir que hay tantos tipos de memoria sensorial como órganos sensoriales tenemos. Sí, hay tantos tipos de memoria sensorial como órganos sensoriales tenemos. La memoria sensorial de la vista, que se produce en la retina del ojo, se le conoce con el nombre de memoria icónica. Esa es la memoria icónica. Y esa es la más breve, 5 décimas de segundo. Quiere decir, durante 5 décimas de segundo, el estímulo, lo visto, se queda ahí pegadito en la retina de tu ojo. 5 décimas de segundo.
¿Para qué sirve ese poquito tiempo? Para que los procesos atentivos, la atención viene a ser el proceso de control de la memoria sensorial, extraiga lo importante o lo deseche. 5 décimas de segundo. Y de repente ustedes han tenido la siguiente experiencia. Están caminando, cuando caminamos nuestra vista inclusive es panorámica, ¿no? Entonces vamos caminando, vamos avanzando y de pronto como que pasaste por un lugar y como que algo te quedó y tú dices, ¿qué he visto? Y retrocedes a mirar. ¿Qué pasó ahí? Algo se quedó ahí pegadito. Regresas, no, no es mi hermana. Pensaba que era mi hermana la que estaba en esa tienda, pero no es. O sea, la vi, como se quedó ahí un tiempecito, los procesos atentivos revisaron, analizaron, y, "Ey, tu hermana". Regresé, miré, oh, no, no es mi hermana, ¿ya? Entonces, sí, hay tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen. La de la vista, ya les dije, es la memoria icónica. De la del oído se le denomina memoria ecoica. Ecoica. Permanece ahí, es la que dura más, a veces hasta un par de segundos y está bien, porque quiere decir que entra una palabra, se queda ahí. Entra la siguiente palabra y todavía sigue la primera allí, y entonces se engancha con esta. Llega una tercera palabra y se engancha con la segunda, y la cuarta se engancha con la tercera. Y es por eso que nosotros podemos entender una oración, porque los estímulos llegan a conectarse y nos permiten entender una oración, un pensamiento. En el caso de la memoria icónica, no. Está el estímulo, entra otro y lo desplaza. Llega otro estímulo, lo desplaza. Llega otro estímulo, lo desplaza. Ya salió de la retina de mi ojo, ¿no? Por eso se dice que la memoria sensorial es precategorial. Eso significa que, bueno, una categoría es una clase. Una clase implica un, un trabajo, un análisis del estímulo para poder colocarlo en una clase. En este caso no se produce ninguna clasificación, ningún análisis, nada. Entra el estímulo tal y como estaba, tal y como llegó, se queda ahí, luego es descartado. Nada más, ¿ya? Hay memoria sensorial áptica, que es la memoria de lo que he tocado, ¿no? De lo que me ha presionado, etcétera. Una memoria sensorial olfativa, la memoria del olor, pero todas quedan menos de un segundo. La memoria gustativa, etcétera. Bien, la memoria sensorial es la más corta. De allí, y si los procesos de atención lo han decidido, vamos a decirlo así, entre comillas, ha seleccionado estímulos, pasan a la memoria a corto plazo, que también es conocida como memoria operativa, memoria de trabajo, memoria inmediata, memoria reciente. Todos esos son sus sinónimos. Esa memoria de corto plazo, operativa, de trabajo, reciente, inmediata, como quieras llamarle, es una memoria, como el nombre bien lo dice, de corta duración. Quiere decir, los estímulos van a estar allí por un tiempo. James, que es un estudioso de la memoria, dice que esta es una memoria limitada, limitada en tiempo y limitada en capacidad. Limitada en tiempo, los estímulos no permanecen allí sin uso, o sea, sin estar trabajando con ellos, más de 20 o 30 segundos después que dejaste de trabajar con ellos. Y limitada en capacidad, almacena 7 más menos 2 unidades de información, 7 más 2, 9, 7 menos 2, 5. De 5 a 9 estímulos es lo esperado, es lo normal en la capacidad de almacenamiento. ¿Qué es una unidad de información? Es una unidad con sentido,
O sea, es un estímulo que tiene sentido. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser palabras y hasta podrían ser oraciones, si sabes cómo hacerlo. Entonces, pero esta unidad debe tener sentido para el sujeto. Las unidades de información son unidades con sentido. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo trabaja información categorial, o sea, información que ya tiene un sentido para el sujeto, que pertenece a una clase, que pertenece a una categoría. Por eso puedo almacenar palabras, por eso puedo almacenar números, pero si es una combinación de letras sin sentido, sep, lep, a, jon, chin, pum, es más difícil poder almacenarlo, ¿no? Y bueno, no llego a sobrepasar las 9 unidades de información. Este tipo de memoria, como les decía hace un momento, es sumamente importante porque de aquí y del trabajo con este material, trabajar con ese material significa que tú lo estás usando, lo estás trabajando. Estoy trabajando con estos números, resolviendo una ecuación, o estoy trabajando sobre este tema, que estoy manejando esta información ahorita, la estoy revisando, la estoy ordenando, la estoy poniendo en un cuadro. Eso es. Pero cuando ya lo dejo de trabajar, dejo de pensar en ese material porque pudiera ser de que estoy ahí, ya dejé todo, pero sigo pensando en eso, lo sigo trabajando mentalmente. Ahí lo estoy trabajando. Pero si yo ya dejo de pensar en eso y pasan 30 segundos, hasta un par de minutos diría yo, entonces lo puedo perder. Funciona, como dice aquí abajo, como una pizarra, ¿no? Entonces, si yo ya la dejé y ya borraron la pizarra, ya no la puedo ver. Y el último tipo de almacén es la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo también es llamada memoria permanente, memoria remota. Esta memoria tiene teóricamente una capacidad ilimitada. Quiere decir que no se llena. Quiere decir que lo va a guardar para siempre. ¿Qué información guarda? Obviamente información recontra clasificada. Quiere decir información que tiene sentido para ti, que tiene importancia para ti, que tiene algún vínculo contigo y la guarda de una manera ordenada. Esta información puede ser explícita, esto es información de la cual tú puedes hablar, puedes conversar, puedes compartir con alguien, o puede ser información implícita. Quiere decir información que no estás muy consciente, no sabes bien su contenido en pormenores, pero está ahí guardada. Pero, ¿y cómo sabes que está guardada? Porque te permite realizar algunas actividades. Te permite realizar algunas actividades. Por ejemplo, ¿cuáles son todos los músculos y movimientos que yo hago al caminar? ¿Qué músculos estoy activando? ¿Qué neurotransmisores pongo en acción? Yo qué sé. Yo no sé, pero sin embargo, en algún lugar de tu organismo está guardada esa información porque lo haces automáticamente y a cada rato. Eso es una información implícita. Tú no tienes el contenido en tu mano, en tu mente, pero lo, lo evidencias, ¿no? Aquí esta memoria a largo plazo se puede clasificar no en la memoria explícita, o sea, aquel tipo de memoria de largo plazo cuyo contenido es compartible, es posible de compartir con otras personas. Se le llama también memoria declarativa y puede clasificarse en dos: los recuerdos de contenidos, aprendizajes hechos, memoria semántica, y los recuerdos de episodios de vida vividos, memoria episódica. Fácil de acordarte porque episódica viene de episodios, vivencias que yo he tenido.
claro, me acuerdo esto, que fuimos a tal sitio, que hicimos tal cosa, que visitamos, memoria episódica. Memoria semántica, claro, la suma del cuadrado de los catetos, etcétera, ¿no? Sí, que las cruzadas, que no sé cuánto, memoria semántica. Hagan, si quieren, el símil con memoria semántica es todo, contiene, la memoria semántica contiene todo lo que yo puedo encontrar en una enciclopedia, pero en este caso, mi enciclopedia personal, memoria semántica. Y memoria episódica es todo lo que yo puedo encontrar en un diario, querido diario. Hoy crucé la pista por primera vez sola. Mi mamá me miraba por la ventana con el corazón en la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo pueda contar, ¿sí? Entonces, eso es memoria episódica. Y la memoria implícita es aquella a la cual no tenemos mucho acceso. La memoria implícita, como les decía, no tenemos acceso al contenido, no lo conocemos a plenitud, pero sin embargo, eh, hay evidencias de que está ahí la información guardada. La podemos clasificar también en dos: memoria procedimental y memoria emocional. ¿Qué es la memoria procedimental? Procedimental viene de procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, la memoria procedimental se refiere a la memoria de la secuencia de acciones para realizar una actividad. Generalmente está vinculada a una actividad motora, caminar, correr, subir, qué sé yo, ¿no? Subir rampeando, ¿no? Una roca, nadar, manejar bicicleta, o sea, secuencia de acciones para realizar una actividad que generalmente ya se volvió automática. Lo que mucha gente llama, la memoria del músculo. No es la memoria del músculo, es tu memoria procedimental. Y que ni siquiera se procesa en el músculo mismo. ¿Dónde se procesa la memoria procedimental? En tu cerebelo, pues. Tú puedes pararte sin ningún problema, pero al pararte estás poniendo en acción, estás recordando, trayendo al presente todos los recuerdos vinculados a cómo mantenerte en equilibrio y no caerte. Qué músculos debes contraer, qué músculos debes relajar, qué neurotransmisores producir, todo lo que necesitas para mantenerte en pie. Es una evidencia de que existe la memoria procedimental. Puedes agarrar tu bicicleta, te montas y te vas a un sitio determinado sin caerte. Pero al momento de hacerlo, estás poniendo en acción, estás utilizando, estás jalando a tu memoria todo aquello que tú tenías ahí almacenado en tu cerebelo o en tu lóbulo frontal, puede ser que es un lóbulo motor también, que jalas y pones en acción. Eso es memoria procedimental. Pero si alguien te pregunta, dime por favor qué músculos debo contraer, qué músculos debo relajar, qué neurotransmisores debo producir, por favor dime para mantenerme en pie. No sabes, no sabemos, ¿no? Pero allí está, en algún sitio tiene que estar. Ahí, pues ya sabes, en el cerebelo, en el lóbulo frontal. Y la memoria emocional también es implícita. Quiere decir que nosotros no somos conscientes de todo lo que tienes que acordarte para experimentar una emoción. Pero sin embargo, si escuchas una canción como la señora de la imagen, escuchas una canción y tu corazoncito salta o tus lágrimas se asoman a tus ojos, ¿no? O experimentas una emoción determinada, entonces estás reviviendo una emoción. Entonces estás poniendo en acción una serie de cambios en tu organismo para que esa emoción vuelva a hacerse presente. Eso es memoria emocional. Cuando agarro, estoy revisando y encuentro de repente una carta, una foto de alguien con el cual he pasado un mal rato y simplemente me da cólera. ¿Y esto qué hace acá? Lo rompo, no sé qué. Ya, otra vez experimenté la cólera. Entonces, ¿qué se activó? Mi memoria emocional.
¿De qué tipo es? Memoria implícita de largo plazo. O a veces de repente me encuentro con una persona y mi corazón salta, mis ojos se agrandan, no siento que estoy hiperventilando, todo está más luminoso, estoy alegre, que se activó mi memoria emocional. Entonces, ahí tienen que tener muchísimo cuidado en no confundir la memoria episódica con la memoria emocional. La memoria episódica es, me acuerdo del acontecimiento. Ah, claro, sí me acuerdo que fui al velorio de no sé quién, sí, la gente estaba muy compungida, estaba muy afectada. Estoy relatando. Cuando yo relato algo, narro, es memoria episódica, pero si yo digo, sí, me acuerdo que estuve en el velorio de, ay, qué horrible, ay, mira, hoy otra vez estoy sintiendo esa emoción, o sea, mi corazón se estruja, mis ojos están a punto de botar una lágrima, o sea, otra vez estoy con pena. Eso es memoria emocional. O sea, memoria emocional es experimentar, revivir una emoción determinada. ¿Ya? Cuidado con la confusión. ¿Cuáles son los procesos de control? Para la memoria sensorial, ya habíamos dicho, el proceso de control es la atención. Si yo pongo más atención, mi memoria sensorial va a ser más rica, más abundante. Si yo pongo menos atención, entonces se me van a pasar muchas cosas y no me voy a dar cuenta. Para la memoria de corto plazo, el proceso de control es la repetición. Mientras más lo rememore, le dé vuelta, le dé vuelta, le dé vuelta, le dé vuelta a las cosas, al material, al contenido, más tiempo va a permanecer en mi memoria a corto plazo. Me dan un número de teléfono, no tengo dónde apuntar, entonces lo repito. 986-3475, 986-34, 986-34, 986. O sea, estoy repitiendo mecánicamente, pero estoy repitiendo y va a permanecer en mi memoria a corto plazo. Estoy trabajando con un material, trabajando, estoy usando el material, lo estoy agarrando, lo estoy usando, lo estoy escribiendo, lo estoy copiando. Eso es repetición, significa darle vuelta al material, lo estoy repitiendo. Y en la memoria a largo plazo, el proceso de control es el ensayo elaborativo. El ensayo elaborativo, muchos le llaman codificación, significa darle una forma personal al material. Estoy estudiando sobre el proceso de memoria o sobre el proceso, qué sé yo, sobre la percepción. Entonces leo el material que tengo, miro las fotos que he tomado, las capturas de pantalla y ahora ya, lo analicé, lo dejo de lado, agarro una hoja en blanco y ahora yo hago mi propio cuadro. Entonces yo estoy elaborando algo, lo estoy codificando, lo estoy poniendo en mi código personal. Entonces ese material que he construido tiene la posibilidad de pasar a la memoria de largo plazo. Estoy convirtiendo el material en algo que tiene un vínculo conmigo. Estoy usando mis palabras, mi diseño, mi estilo, mi forma de decir las cosas para relatar lo que he aprendido. Entonces estoy elaborando algo, estoy creando, no estoy copiando, estoy creando. Eso es ensayo elaborativo y eso es lo que le permite, lo que le brinda, lo que le da significatividad a tu material. Por eso es importante hacer resúmenes, hacer cuadros personales, propios. ¿Por qué se produce el olvido? Hay tres causas principalmente, ¿no? El decaimiento de la huella, que se refiere a dejar de usar el material. O sea, se borró la huella, pues. ¿Por qué? Porque no lo usaste. Lo que sucede, por ejemplo, te, te inscriben en un curso de inglés cuando tienes 6, 7 años, pero luego nunca más vuelves a usar. A los 18 años te vas a Estados Unidos con tus padres y te dicen, pero tú sabías inglés, hijito, vamos, habla, por favor, ábrenos las puertas con tu idioma. ¿Qué hice yo si yo ya no lo volví a tocar? Entonces la huella decayó. Igual cuando aprendes un instrumento y eres muy pequeñito y no continúas,
entonces la huella decae. O más cercano a ustedes, sé un material, lo sé, ahorita me preguntan y como lo tengo todo acá en mi memoria de corto plazo, puedo hablar, puedo explicar, puedo explicarte todo lo que he aprendido. Pero ya está en mi memoria a corto plazo, pero la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada y se llena, ¿no es cierto? Se llena. Ahora me toca otro curso. ¿Dónde voy a meter la información? Tengo que deshacerme de esta para meter la información nueva acá. Y viene alguien y me pregunta, nada, pues no la registré, no la pasé a mi memoria a largo plazo, no elaboré nada. Ay, me olvidé, pues. Eso fue. También puede ser por fallas en la recuperación. Se dice que es por fallas en la recuperación cuando, ya, yo creí que había guardado la información, pero no sé cómo jalarla. De repente ya alguien me dijo, si se trata de un proceso, entonces agarra las primeras letras de cada acción del proceso y arma como un acróstico. Bien, ya lo voy a hacer. Pero me olvidé de memorizar el acróstico. Pero yo lo hice, me acuerdo que lo hice. ¿Cómo era? Dios mío, ¿cómo era? Me acuerdo clarito que lo he hecho, en un papel, con colores, pero no lo memoricé. Una pregunta. Entonces, no tengo la clave para poder recuperar esa información. No sé cómo acceder a ella. Dime una palabra y entonces lo digo. Eso es, falla en la recuperación, ¿no? O lo tengo en la punta de la lengua, ayúdame, ayúdame. Esa es falla en la recuperación. O puede ser por interferencia. Se dice que es cuando por interferencia, cuando hay conocimientos que yo tengo que son contrarios o adversos a lo nuevo que estoy aprendiendo. Entonces hay una interferencia ahí, ¿no? O al revés, lo que estoy aprendiendo ahorita anula algo que yo tenía. Entonces, como que hay un choque ahí y eso no permite que se fije la información. Vamos a acabar. Bueno, Ebbinghaus estudió sobre la curva del olvido, cuánto tiempo puede permanecer en la memoria un contenido sin tocarlo. Me Y hice una bueno, pregunta. estos son, perdón, Una pregunta, Miss. Cuando dijo las fallas en la recuperación, ahí también podría estar las paramnesias como... eh, no, no, las paramnesias son distorsiones. Ahorita vamos a ver, mira, ahorita vamos a ver, ¿ya? Y a ver si se alivia tu preocupación o si no me vuelves a preguntar. ¿Qué trastornos se pueden dar en la memoria? Pueden ser amnesias, paramnesias, también son consideradas. Bueno, ¿a qué se le llama amnesia? La amnesia es la pérdida de memoria. Cuidado ahí, muy diferente al olvido, porque se trata de perder la memoria, ya no acordarme más. Entonces, la amnesia puede ser de dos tipos, retrógrada, anterógrada. Aquí hice este grafiquito porque este rayito que ven ahí verde, vamos a suponer que es un accidente cerebrovascular. Generalmente las amnesias son por accidentes cerebrovasculares, un accidente del cerebro en el sistema vascular, o sea, el sistema de irrigación sanguíneo. ¿Por qué se produce? Por aumento de la presión. A veces, cuando alguien no controla su presión, no toma su pastilla y le viene un derrame cerebral, la temperatura de la sangre es alta, bueno, para las neuronas. Entonces, cuando se derrama sangre, esa temperatura, esa sangre mata neuronas. Entonces, eso se llama accidente cerebrovascular. Puede deberse a la presión, puede deberse a diferentes cosas, ¿no? Un aneurisma también, cualquier cosa que rompa y que haga que la sangre salga. Entonces, vamos a suponer, hoy se dio el accidente cerebrovascular y el sujeto tiene amnesia. ¿De qué tipo es? ¿Retrógrada, anterógrada? Ya, ¿cómo van a diferenciar eso? Por el prefijo. Prefijo retro. ¿Qué significa retro? La moda retro, la música retro, lo antiguo, ¿no es cierto? Entonces, hoy tuve mi accidente cerebrovascular y olvidé todo lo antiguo,
todo lo pasado, cómo me llamo, dónde vivo, soy casada, soy soltera, tengo hijos, no tengo hijos, qué esto, nada, olvidé todo lo pasado, es como si hoy naciera y recién empiezo a vivir. Amnesia retrógrada. Eso es retrógrada. Retro. Lo dañado es lo pasado. En cambio, en la amnesia anterógrada, hoy tuve mi accidente cerebrovascular. Todo lo anterior está intacto. Me acuerdo de todo, con quién estudié, quién era mi profesora, todo, 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 todo. Pero de aquí en adelante ya no puedo guardar más. Ya no puedo guardar más. O sea, todo lo que yo aprenda, aprendemos en la memoria de corto plazo, pero es una memoria limitada en capacidad y en tiempo. Quiere decir que si yo dejo la información, vamos a decir, por unas horas y ya no la toco, me olvidé. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el sujeto aprendió algo, le enseñé a jugar ajedrez, no sabía. Entonces aprendió muy bien, jugó conmigo, hasta me ganó una partida y ya le dije, vuelvo mañana. Me fui, se acostó, se durmió, pasaron horas sin estar tocando el ajedrez, sin estar pensando en el ajedrez. Al día siguiente voy a visitarlo, llevo otra vez mi tablero, mi juego y le digo, vamos a jugar. Y me va a decir, ¿ajedrez? ¿Qué es eso? Ayer te enseñé. ¿Ayer? No, ayer no viniste. Sí, te enseñé a jugar ajedrez, ¿no te acuerdas? Esta pieza se llama torre, esta se llama caballo, esta se llama peón. No, 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 no sé, ya se olvidó. O sea, ya no puede almacenar más información en su memoria de largo plazo. Vive el día, nada más. Se acuerda así de todo lo anterior, se acuerda perfectamente, pero ya no puede ir almacenando más información, ¿ya? Luego, para que no nos quede nada en el aire, están las paramnesias. Las paramnesias en realidad son errores en la memoria, fallas en la memoria. No es un olvido, no tiene nada que ver. Tenemos el déjà vu, el jamais vu. Hay otras explicaciones para las paramnesias en general. Déjà vu es lo ya visto. Llego a un sitio y digo, yo ya he vivido esto, yo ya me acuerdo, yo lo vi, ya pasó. No, o sea, a veces es porque hay indicadores de algunas cosas que subliminalmente se quedaron en mí, hay muchos indicadores en un mismo lugar y yo asumo, siento la familiaridad de ya haber estado ahí. Pero hay varias teorías. El Yamasbu es voy a un sitio donde he vivido tiempo, donde siempre he estado y lo desconozco. Y finalmente tenemos el Alzheimer. El trastorno del Alzheimer, que es más o menos actual, se refiere a una enfermedad progresivo-degenerativa. Es una enfermedad que siempre está progresando. ¿Y qué es lo que progresa? La degeneración de neuronas, la muerte de neuronas. Entonces, ¿qué es lo que se muere? Entre comillas, el término no es exacto. Primero, lo que está más afuera, lo más cortical, lo de la sexta capa, ¿no es cierto? Entonces, la memoria episódica, la memoria semántica, alternativamente es lo que se va perdiendo, 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 perdiendo. Entonces no me acuerdo de lo que he vivido, no, poco a poco. Y después la memoria procedimental, puede seguir caminando, puede seguir tocando piano, puede seguir haciendo automáticamente las cosas, aunque no se acuerde de dónde lo aprendió ni quién se lo enseñó. Pero va a llegar un momento en que no va a poder caminar, porque ella no se acuerda cómo hacerlo, su memoria procedimental está atrofiada. Va a pasar años. ¿Qué hace el tratamiento actual? Solo enlentece el proceso degenerativo. Esperemos que llegue un momento en el cual por lo menos se detenga, ¿no? Uy, mejor sería todavía si se puede recuperar lo perdido, ¿no? Esta es la clave de respuestas para que no se quede en el aire. Estamos a 1 minuto. Y nada, ya acuérdense ahora, sepan bien por qué es importante que primero leemos y armamos un texto, un resumen, de repente un organizador gráfico que sea propio, porque de esa manera lo volvemos significativo y porque de esa manera pasa mi memoria de largo plazo y sí se puede quedar con nosotros para siempre, pues, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención.
y ya nos vemos la próxima semana. Bye. Chao, Miss, cuídese. Chao, Cuídense Miss, también cuídese. ustedes. Chau, Miss, Chao, chao. cuídese. Cuídense.